de un libro de Carlos Cuauhtémoc Sánchez. Esta novela se trata sobre una superación familiar más importante en estos últimos años. Esta novela empieza con la carta escrita a su mujer, redactando desde su punto de vista de un profesor llamado Toledo, ya que era el director, que se volvió director. Ahí quiero decir, trata en esa novela sobre el desastre que ocurrió él con su familia, la pérdida de su tercer hijo, porque él tenía su tercer hijo por culpa de un niño malcriado de una escuela en la que trabajaba su esposa, que fue golpeada intencionalmente, no fue por culpa, fue intencionalmente, el cual perdió a su hijo. Y los dos, después de salir del hospital a los 5 días, tuvieron una conversación, aunque no querían ni conversar porque tenían unos sentimientos atraídos, y él empezó a crecer el rencor y el odio por aquellos niños majaderos. Y la mujer lo que le hizo cambiar fue la actitud y todo eso para que él no tenga resentimientos ni rencor. Bueno, el cual ahí ocurrió algo espectacular para los dos, porque fue la metamorfosis de los dos, que no tuvo ni pasión ni nada, hubo un acercamiento entre los dos pero sin pasión. Después de eso, después de un tiempo, el señor Toledo fundó una institución, el cual era el director de esa escuela, para ayudar a los jóvenes, adolescentes que no sean rechazados ni sean maltratados por sus hogares, porque algunos venían de familias torcidas y quería apoyarlos. De ahí, en esa institución, tuvo problemas con dos niños. Uno de ellos fue Saúl, el cual tuvo demasiados problemas, que el hermano mismo llamado Gerardo le planteó una trampa y lo encerró en el baño con su novio, el cual el director lo sacó ahí. Tuvo un problema, llamaron a los padres y todo eso, y tuvo problemas ahí, y lo peor es que cuando llamaron a los papás, el papá lo cacheteó en plena clase, y él se fue de la institución y no regresó a la casa. Después sacó la información vuelta del otro hermano del otro hermano, y empezó a leer la ficha que también iba a ser expulsado, del cual iban a ser expulsados los dos no eran niños santos, y se formó la historia. Ya, entonces Gerardo robó el portafolio del profesor, en el cual tenía documentos muy importantes, como eran cartas escritas a su esposa y documentos antiguos que tenían sobre la superación de los niños y papeles importantes de la escuela. Él esa noche empezó a leer, y después se volvió a dormir. Después estaba con intriga de que tenía que ver esa carta con las demás, y empezó a leer y a encontrar el libro y las cartas, y se enteró, se dio cuenta de que no se encontraba amigos así, y se fue haciendo como amigos solamente de las cartas, no del licenciado, y no creía que él haya escrito tantas cosas bonitas, siendo el director tan malo como lo consideraba él. Y eso relata aquí todas las cartas de lo que él leyó y lo que quiso decir a su esposa, y todas las cartas de amor que él escribió. Entonces Gerardo se puso a investigar y a leer lo que tenía en sus folletos, en su portafolio, y se daba cuenta de muchas cosas importantes que estaban pasando en su vida. Comenzaba a enfrascarse en lo que era la familia y los problemas que tenía. Gerardo se queda durmiendo esa noche, se queda dormido, y al amanecer del siguiente se da cuenta que son las 9 de la mañana y no había ido al colegio, porque el papá no lo había despertado, porque estaba pensando que Saúl se había ido de la casa, y todo era un desorden en su hogar. Gerardo comienza a leer. Gerardo nuevamente empezó a leer los folletos que había en el portafolio. En eso recibe una llamada y sale corriendo a contestar, pensando que eran los amigos que lo invitaban a jugar. Era la secretaria del colegio, y le decía que estaba su hermano Saúl con el director prestándole dinero y se encontraba borracho.
Gerardo sale corriendo hacia el colegio que estaba a pocas cuadras de su casa, pensando que él podía hacer regresar a Saúl, ya que sus padres estaban enojados con él. Al momento de llegar al colegio, ve un gran alboroto, ve a la secretaria desmayada y ve que va llegando los policías. En todo ese alboroto, Gerardo quería esconderse por el miedo de que el director le preguntara sobre su portafolio. El director lo ve a Gerardo y lo llama a su oficina y le cuenta todo lo sucedido con Saúl. Le preguntó por sus padres y Gerardo le dijo que no se encontraban en su casa. Se regresó a su casa Gerardo después de estos problemas sin avisar a sus padres y volvió a revisar lo que tenía el portafolio. En eso encontró unos folletos de 3 pasos para la superación personal. Comenzó a leerlos y se dio cuenta de muchas cosas que estaba haciendo mal en su vida. Al otro día, Gerardo se va al colegio. No había llegado el profesor, había llegado muy tarde, entonces los alumnos estaban haciendo muchos alborotos. Cuando llega el profesor, todos los alumnos de 18 años con problemas de trastornos y con problemas de sociedad le faltaban al respeto al profesor, que era una persona que no se hacía respetar y que en eso llega el director. Al escuchar tanta bulla entra el director de la oficina y todos se quedan callados. El director, en vez de gritar y llamar la atención, se puso en una situación de investigación hacia ellos, la investigación que estaba llevando sobre por qué la adolescencia se portaba así en estos tiempos. Comenzó a hacer algunas preguntas sobre la familia, sobre a quién importaba la familia, y muchos de ellos no contestaban que lo más amoroso para ellos eran sus padres, sino sus amigos. Entonces comenzó a dar ejemplos, comenzó a hablar sobre investigaciones que había hecho de la familia, que el 80% de las familias son distorsionadas y por eso que los jóvenes de esa familia, los niños van creciendo con un problema. Van creciendo un problema y Gerardo se daba cuenta que se estaba identificando con todos los aspectos que decía el profesor. Gerardo se puso de pie y entonces le recalcó de que a ver si era necesario, o sea, si era importante ser aceptado por las demás personas, en las que el director dijo que sí, pero había una clave, en la que un estudiante se puso de pie y dijo que la clave era una escala de valores, pero el director dijo que estaba bien, pero mejor le llamarían con otro nombre, que sería una escala de gente prioritaria, en la que luego el director les dijo a todos los estudiantes que podían hacer una lista, a ver de cuáles eran la gente prioritaria para cada uno de ellos, y la mayoría respondió en que algunos decían que eran sus novios, algunos decían que eran sus novias, pero nunca en ningún momento dijeron su familia o algo parecido. Y luego él dijo que dentro de la prioridad primero era Dios y luego era la familia, en la que él dijo algunas cosas de Dios, pero también habló acerca de la familia, que era importante, en la que también los estudiantes, algunos, la mayoría dijeron que para ellos no era importante su familia porque ellos no tenían una buena conversación con ellos, en la que después cada uno iban diciendo sus historias, en las que la mayoría de los estudiantes dijo que odiaban a su familia. Y ahí el director le dijo que no, que eso estaba mal, que cómo iba a creer que iban a decir eso, porque incluso Gerardo dijo que él se quería ir de su casa, por la que el director él estuvo aconsejando y le dijo que no haga eso, porque él hablaba mal de su familia. En ese momento intervino una alumna llamada Sayal, que a Gerardo le gustó mucho y al salir de clases le esperó, la buscó y le dio algunas fotocopias que él tenía, que había sacado del portafolio del director. Y en el transcurso de la conversa le dice que ella tenía un amigo que se fue de su casa y resultó que el amigo de ella había sido el hermano de él, Saúl Hernández. Luego ellos se despiden y Gerardo acude del director porque le va a devolver el portafolio,
en la que él también se entera de que va a haber una conferencia de padres de familia y le pide al director que le deje asistir a esta reunión. Al salir de la oficina del director, él se dirigió hacia su casa. Él llegó llamando por teléfono a su papá, el doctor Hernández, para solicitarle permiso que lo dejara viajar a otra ciudad donde se dijo que se encontraba su hermano, ya que su amiga Sayán lo conocía y había obtenido esa información que él estaba pasando en otra ciudad. Logró el permiso de su papá, su mamá le dio suficiente dinero para que se quede, para hospedarse allá, y fue en torno allá. En el transcurso, en el bus que viajaba, iba meditando sobre los documentos leídos fotocopiados del profesor, del director de su escuela. Al llegar a la casa donde se encontraba su hermano, le atendió una señora y él saludó muy cordialmente. La señora le informó que su hermano ya había decidido regresar a su casa. Él, sin pensarlo dos veces, tomó el bus y se regresó enseguida. Al llegar a casa, él no encontró a nadie, de modo que él pensó que su familia y su hermano iban a la conferencia de la escuela. Él se dirigió a la escuela, pero para sorpresa, al llegar a la conferencia, no estaban sus padres ni su hermano, pero se topó a su amiga Saya. En un receso de la conferencia, él preocupado le pidió a su amiga Saya que lo acompañara a llamar. Al salir, él llamó a la casa y nadie contestaba. Llamó al consultorio donde trabajaba su papá y le informaron que el día no había ido a trabajar. Entonces llamó a una tía y preocupado le preguntó dónde estaban los padres, que no se encontraba nadie en casa. La tía no le quiso contestar, solo le dijo que esperara en la escuela, que ya le iban a ver. Regresaron de vuelta a la conferencia y él estaba preocupado, no podía concentrarse en la conferencia. Entonces, en otro receso, salió de nuevo, le pidió a Saya que lo vuelva a acompañar para llamar. Entonces, llamó inútilmente, sin resultados. Él ya se preocupó demasiado porque no tenía el rastro de su familia. Entonces salieron de la escuela y él le dijo a Saya que la esperara fuera de la escuela mientras él iba corriendo a ver dónde se encontraban sus familiares. Él, cuando llegó, se tomó una gran sorpresa, ya que cuando entró por una ventana y encontró todo roto, todo por el piso, todo desarreglado la casa y con unos pequeños rastros de sangre, lo que le causó preocupación. Y de regreso a la escuela, Gerardo al llegar a la escuela no ingresa directamente, sino es que se queda en la puerta mirando de un lado a otro, viendo los carros pasar y pensando en cuál llegasen sus padres. En vez de ingresar, él se queda fuera sentado en una banqueta. Comienza a llover y él, en vez de cubrirse de la lluvia, se queda a merced de la lluvia y se queda empapándose, pensando en todos los problemas que había tenido en su familia y que tenía en su familia. Al sentir ya luego frío, ingresa a la secretaría y la secretaria le da unas toallas para que se seque. Él le suplica que cuando llegasen sus padres le avisara que él iba a estar en el tercer piso escuchando la conferencia. Luego de eso, él se dirige hacia el aula y al ingresar se da cuenta que interrumpe la conferencia, por lo cual algunos padres lo recriminan con la mirada, mientras que el licenciado Johnson no. Luego de eso, Saya lo ve,
se le queda mirando y luego le comunica qué es lo que de qué ha tratado la conferencia en su ausencia. Luego él empezó la conferencia nuevamente, después de la pausa que había dado ya el licenciado Yolsa. La conferencia trataba sobre los pilares fundamentales de las normas de la disciplina para una familia. Todo se embarcó en eso y en un momento dado llegó el doctor Hernández. Llegó, ingresó y en voz baja le dijo a Gerardo que se levante para retirarse. El licenciado Yolsa directamente se dirigió hacia él y le pidió que se quedara, que la charla le iba a ser de mucha utilidad para él y su familia. Al estar, él dice que se dejó caer en la primera silla que encontró, pero mostrando un mal gesto. Luego de eso siguió la conferencia, él se quedó como hipnotizado, escuchando la plática, las recomendaciones que daba el señor Yolsa. Luego de eso, tras una pausa, dice que salió el doctor Hernández, y Gerardo fue tras él. Luego de eso, el papá se dio cuenta que Gerardo lo iba siguiendo, se volteó y le dijo que por favor que se alejara de él, que lo dejara en paz, que solamente había salido a tomar un poco de aire fresco. Él le preguntó qué era lo que había pasado en casa, por lo cual la tía no le había sabido responder. Él le dijo que de una manera muy grotesca, le dijo que se alejara y que vuelva a la conferencia. Luego de eso, Sayán se le acercó a Gerardo y le dijo que se retiraran, que volvieran al aula. Ellos volvieron y en ese momento él volvió a empezar la conferencia después de otra pausa que habían dado. Empezó y como Gerardo estaba un poco triste y tenso, él le dice que empezó a leer, a revisar los archivos que había él sacado copia de las cartas y las normas que había dejado el señor Yolsa en sus escritos. En eso estaba tan concentrada leyendo unas recomendaciones que Yolsa había dejado para cada uno de sus familiares. Esas eran las normas de la familia Yolsa. Luego de eso, sintió de tal concentración que tenía leyendo aquello, es como que si se despertó y al escuchar que el señor Yolsa le había dicho que pase señor Hernández. Es decir, él no se había dado cuenta que el papá estaba parado en el marco de la puerta escuchando toda la conferencia pero él le respondió que no, que él ya se marchaba. Y empezó una conversación entre el doctor Hernández y el licenciado Yolsa. Como el doctor Yolsa le invitó a pasar a Hernández, él aceptó y se sentó para seguir escuchando la conferencia. Y en eso, en lo que decía el doctor Yolsa, le hizo entrar en razón de algo que él había hecho en el pasado. Y hablando, Yolsa cuenta una anécdota que le pasó en el pasado, cuando él era joven. Él estaba en tercer curso y a la salida va donde su mamá y le pide la comida. Y al ver que no estaba servido, él se pone histérico, como estaba con sus amigos, se hizo como machista. Y antes de eso su papá le había dicho que cuando él esté presente, que no tratara mal a su mamá, su esposa. Y él no se había fijado que el papá estaba ahí, y entonces el papá sale y a él como que se le abre la pierna por debajo de los pies, le da miedo. Y en eso el papá deja a los amigos, los manda a su casa y le da una severa paliza. Y en eso él sube a su cuarto, llora por la paliza que le han dado, no se podía acostar en la cama. Entonces se mete a su armario a seguir llorando. Y luego un rato el papá va y lo busca
Y entonces mi papá lo abraza y lo abraza en su pecho para que él deje fuera todo ese odio y rencor que guardó en la paliza. Y ya en eso se levanta nuevamente el señor Hernández a hablar de su anécdota y de su hijo, que le dijo que el señor Rosa muy bien conocía a Saúl. Ya, contaba que Saúl en una clase de inglés por accidente le golpeó el estómago a su maestra, que era esposa del señor Joyce. Producto del golpe ella abortó y perdió a su hijo. El doctor Joyce se llenó de coraje y de ahí llamaron a sus padres. Entonces llegó a la dirección y le dieron toda su y después de eso el director le enseña todo lo que ha hecho en el transcurso del año lectivo y le enseña que ha tenido pésimas notas, y el papá de coraje coge el bofeteo frente al director. Entonces él se va y se va a la casa, como su papá le pegó, él se va a la casa 5 días. Y a lo que ya vuelve, el papá en vez de recibirlo mejor, bueno, tampoco lo va a recibir bien por lo que había hecho, pero lo recibió de una forma mal, le recalcó de nuevo todos sus errores que había hecho, y él nuevamente se iba de la casa, pero el papá le cogió el brazo y nuevamente le dio una paliza, y él gateando subió a su cuarto, y ahí un rato llegó su mamá y su hermana, habían ido donde una tía. Al rato llegaron y él les contó que de esa hora había devuelto. Entonces ellas querían subir a saludarlo, a darle bienvenida porque se había jugado de 5 días. Y él le dijo que no, que tenía que arrepentirse de todo lo que había hecho. Y entonces ahí tuvieron una fuerte discusión y nunca la mamá fue a ver a su hijo. Entonces ya a las 3 de la mañana, que el papá va a dar una vuelta a su cuarto para ver si aún se encontraba vivo, se había ido a la casa, y encuentra que las sábanas estaban tal como estaban antes de que yo regresara. Y entonces la papá se llenó de ira, pegó contra la pared porque había pensado que el hijo se había ido. Y no era así, sino que al ir a otro cuarto encuentra una puerta media abierta. Entonces él va y a lo que entra, como no ve nada, a lo que da la vuelta, y encuentra que su hijo se había escapado. Entonces él empieza a llorar y la mamá él dio un grito, y la mamá entró, pero la mamá no lloró, sino que estaba como afectada por eso. La señora, y ahí todos asistieron a su velorio, y hasta ahí termina el capítulo, y ahí viene el capítulo donde está desesperado, el cual nos dice que Saúl se ahorcó porque a lo mejor la gota que derramó el vaso fue él escuchar discutir a sus padres, que por la culpa que él había regresado, por la culpa de que él había regresado, los padres habían discutido, y entonces tomó la decisión de matarse. La conferencia para padres no continuó al día siguiente, ya que La conferencia para padres no continuó al día siguiente. El director, sus alumnos y su esposa lo acompañaron al sepelio de él. La conferencia para padres no se realizó al día siguiente. El director, su esposa, el maestro y el alumno asistieron al sepelio de Saúl. Después del sepelio, la familia se separó. Gerardo y su papá se fueron a vivir solo a su casa. Con el pasar del tiempo, Gerardo decide visitar a su amiga, Dayana, con la que había compartido una buena amistad, pero quería confesarle su amor hacia ella. Pero Dayana dice que no era el momento indicado para decirle eso. Luego Gerardo le dice a Dayana que le desea reunir a toda su familia de nuevo,
y Sayan le dice que se convierte con el director Yolta para que con él puedan tener a su familia. Luego Gerardo se despide de Sayan y va a hablar con el director Yolta. El director Yolta le dice que sí puede reunir a su familia, pero que él se encarga de reunirse. Luego, después, Gerardo logra reunir a su familia y el director Yolta logra que su familia se vuelva a reunir de nuevo, convenciéndolos así de que la muerte de Saúl no fue un mal hacia ellos, sino que fue una experiencia para que la familia esté permanezca unida. Luego ellos deciden cambiarse de ciudad, deciden vivir una vida alejándose de los recuerdos. El doctor deja su trabajo y decide con su familia buscar una nueva vida. No le costó mucho tiempo acoplarse, compraron una nueva vivienda, muebles nuevos, él consiguió trabajo y logró hacer lo que no había podido lograr durante años atrás, de atender a sus pacientes y de darle atención a su familia. Gerardo decide seguir estudiando y termina su título de escritor y se casa con Sayan, con la que había tenido una relación durante tiempo, pero alejada. Luego Gerardo despide al director Yolta, que era el encargado de escribirle un prólogo para su libro, su escrito. Y luego, después de 6 meses, el director Yolta le responde con un prólogo, pero que su esposa, Sayan, le dice que sería mejor ponerlo como una especie de introducción al final del libro que había escrito él, donde narra toda su vida y todo lo que había hecho durante toda su juventud. Y en donde esta narración la transcribe en un libro titulado Un rito desesperado.